¿Qué tal? Saludos. En este video vamos a aprender a crear una calculadora para interactuar con el usuario desde la consola, que él ingrese si quiere sumar, multiplicar, dividir, va a ser una potencia, y luego mientras él quiera seguir operando utilizando la calculadora, que lo haga, y si no, pues que se salga. Podríamos hacerlo de varias maneras, pero bueno, voy a enseñarles dos maneras: haciendo un do while y haciendo un while. Vamos a ejecutar un do while. Afuera del do while declararemos una variable que se llama salida, que va a ser true, va a tener un valor de verdadero. Mientras la salida sea igual a verdadero, se va a ejecutar lo que esté dentro del do, y vamos a mandar un mensaje al usuario. Opciones de la calculadora. La opción número 1 va a ser sumar. La opción número 2 va a ser restar. La opción número 3 va a ser multiplicar. La opción número 4 va a ser dividir. La opción número 5 va a ser potencia. Muy bien. Entonces vamos a hacer uso de la librería vamos a crear un objeto de tipo escáner. Entonces vamos a tener que importar la librería java.util scanner, que está acá. ¿Sí? Es importante, si no les va a tirar error. Ahora sí, no quitémosla y miremos desde el inicio. Bueno, entonces vamos a declarar un objeto tipo scanner que se va a llamar scan, o le podemos llamar leer para que sea más entendible. Va a ser igual a new scanner, y el parámetro que va a recibir es que vamos a leer la consola. Nos tira un error que debemos importar la librería util.scanner, y ya lo hemos hecho. Muy bien. Entonces lo primero que el usuario va a ver son las opciones que tiene como de la calculadora. Una última opción va a ser que si él ingresa el número 6, es salir del programa. Bien. Entonces ahora se va a crear una variable llamada ingresado, que va a guardar el número que va a ingresar el usuario, para él seleccionar sumar, restar, multiplicar, dividir o potencia. Entonces voy a preguntar si el ingresado es igual a 1, entonces va a sumar. Si el ingresado es igual a 2, tengo que restar. Para hacerlo más fácil, solo voy a ir copiando esto. Si el ingresado es igual a 3, voy a multiplicar. Si el ingresado es igual a 4, voy a dividir. Si el ingresado es igual a 5, voy a hacer la operación llamada potencia. Y si el número que él ingresa es igual a 6, voy a salir del programa. Y para salir del programa, lo que yo necesito es hacer que la salida sea falsa. ¿Sí? Bien. Ahora, para hacer más simple el código, vamos a declarar funciones. Recuerden la visibilidad, luego estático, porque vamos a utilizarlo en un método estático, que es el método principal. Es necesario que sea estático. Y luego el valor que va a retornar, que va a ser un decimal, y la función se va a llamar sumar. La función sumar va a recibir dos números decimales, perdón, y lo que va a hacer es retornar la suma de ambos valores. Esta es la función sumar.
Creamos la función restar, la función multiplicar, la función dividir y la función que se va a llamar potencia. Y para hacer la potencia vamos a hacer uso de una función de matemáticas que se llama mat.pol para poder hacer una potencia de números doble. Bien, ya tenemos las funciones que nos van a hacer las operaciones de la calculadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar otro if acá. Muy bien. Quiero que pongan atención a esto. Si el número ingresado es mayor a 0 y el número ingresado es menor a 5, entonces vamos a colocar esto. Si el número es mayor a 0 y es menor a 5, entonces vamos a operar, porque si es mayor a 0 tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si es menor a 5 puede ser desde sumar hasta potencia. Y afuera de todo este if es un if que tiene dentro otros if para operar, y si no cumple con esto viene y pregunta si el ingresado es igual a 6, va a ser que quiere salir del programa. Y si no es ninguno de esos números, entonces debes ingresar un número de 1 al 6 para ejecutar una operación. ¿Sí? Entonces, si lo que él ingresa es mayor a 0 y es menor a 5, entonces él va a sumar. Si es 1, él va a sumar. Entonces voy a imprimir la suma es más, hago uso de la función sumar, pero antes de eso yo voy a declarar dos números, num1 que va a ser igual a 0 y num2 que va a ser igual a 0. Entonces número 1 voy a pedirle que ingrese el primer número, ingresa el primer número, y número 1 va a ser igual a leer punto next double aquí deberían de ser double. Luego le pido el segundo número, ingresa el segundo número, y número 2 va a ser igual a leer punto next double. Y finalmente la suma es tal y tal. Incluso para no estar colocando varias veces dentro de los if lo mismo, mejor lo coloco afuera. Así ya solo pregunto si lo que él ingresó es sumar, es restar. Si ingresó número 1 yo sumo, si ingresó número 2 yo resto, si ingresó número 3 yo multiplico. Si ingresó número 4 yo divido. Y si ingresa número 4 yo hago la potencia. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro programa, lo ejecutamos. Funciones de la calculadora: si ingresamos 6 debería de salirse el programa. Perfecto. Vamos a imprimir aquí un numerito, una línea. Muy bien. Opciones de la calculadora: yo quiero sumar
ingresa el primer número, 45, ingresa el segundo número, 67. La suma es, a ver, sumar N1 más N2. Oh, sí, hay algo aquí que estaba cometiendo un error. Los valores que le vamos a pasar es num1 y num2. Sí. Ahora sí, todo está bien. Podemos correrlo. Quiero sumar 10 más 19 es igual a 29. Para que no nos tire este else, mejor coloquémoslo acá. Solo lo va a tirar cuando el número sea 6. Ahora otra condición, para que se vea más pulcro. Si el ingresado es menor a 0 o el ingresado es mayor a 6, que imprima eso. Menor a 1. Muy bien. Por ejemplo, si yo ingresara 89, debes ingresar un número de 1 a 6 para ejecutar la operación. 1, 34 y 45. La suma es 79. Si yo quiero restar, por lo menos a 90, yo le quiero restar 56, la resta es 34. Si yo quiero multiplicar, ingreso un 3, 4 por 6, 24. Si yo quiero dividir, bueno, si quiero la potencia, a ver, aquí hay otro error, tiene que ser menor a 6 para que incluya el 5. Si ingreso el 5, sería 2 elevado a la 3 es igual a 8. Si yo quiero la potencia, si yo quiero dividir, podría dividir 9 dentro de 3 y me da igual a 3. Y ahora la calculadora está perfecta. Entonces, recapitulando, todo esto son puros mensajes, solo para indicarle cómo va a utilizar el programa. Declaro un objeto tipo escáner, leo la opción que él quiere ejecutar, declaro dos variables tipo double que lo que van a hacer es guardar los números que voy a operar. Luego pregunto que si lo que él ingresó como una operación, ya sea multiplicar, dividir, potencia o salir del programa, si es mayor a 0 y es menor a 6, entonces voy a ejecutar todo lo que está aquí adentro. Si no cumple con esa condición, pregunto si es menor a 1, puede ser 0 o hasta cualquier número negativo, o si es mayor a 6, quiere decir que es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etc. Ejecuta, debes ingresar un número de 1 a 6 para ejecutar una operación. Ahora, si lo que él ingresa es el número 6, entonces lo que quiere es salirse del programa. Y luego el while pregunta si es falso, boom, se salió. Pero mientras siga siendo verdadero, va a seguir ejecutando la operación, la calculadora. Ahora bien, si cumple este if, le pide el primer número y lo lee, pide el segundo número y lo lee, lo guarda en sus respectivas variables, y si él ingresó que quiere un 1, que es sumar, yo hago uso de la función sumar, le mando sus parámetros y imprimo de una vez, no utilizo variables, mejor, mientras menos código mejor. Si es 2 resto, si es 3 multiplico, si es 4 divido, si es 5 hago la potencia. Y este es el programa, simple y sencillo. Ahora, como les había dicho, hay otra forma. Aquí utilizamos un do while, pero podemos utilizar un while. En este caso podríamos utilizar un while
que encierra toda esta condición, o sea, todas estas sentencias, perdón, y aquí vamos a escribir true. Ya no vamos a utilizar la variable salida, y cuando él ingrese 6, lo que voy a hacer es un break. El break lo que va a hacer es romper ese ciclo infinito, ¿sí? Es un while que siempre va a ser verdadero, o sea, siempre se va a ejecutar, pero al momento que yo ponga un freno, un break, va a romper el ciclo infinito. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso salir del programa, que es 6, hago un break y se salió. Esto es uno de los usos del break también, no solamente en el switch, sino que dentro de cualquier ciclo, cuando yo utilizo un break, rompe el ciclo más cercano. Tal vez yo les voy a explicar de una vez. Vamos a comentar todo este código, ¿sí? Ahora no vamos a operar nada, no va a hacer nada esta calculadora, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, bien. Vamos a probar. El número va a ser igual a 10, mientras el número sea mayor a 20. El número va a ser igual al número más 10. Bien. Vamos a imprimir el while 1. Si lo ejecutamos, va a imprimir while 1. Si número es menor a 20, while 1. Hagamos que se ejecute 2 veces, menor o igual a 20. While 1. Muy bien. ¿Qué pasa si dentro de este while yo tuviera otro while? Y volvemos a preguntar lo mismo. Voy a imprimir while 2. Entonces while 1 y while 2 se van a imprimir dos. Vamos a declarar número 2 va a ser igual a 10. Número 2 va a ser, si se cumple esta condición, si número 2 es menor a 20, va a decir while 2, while 2, while 2, while 2, sí. While 1, while 2, 2 veces while 2, while 1 y 2 veces while 2. Ok, pero ¿qué pasa si yo después de imprimir while 2 hago un break? Solo se va a romper el primer break, pero el que está arriba no. O sea, va a imprimir while 1, va a hacer la comparación y como si es cierto, voy a imprimir while 2, pero ya no va a ser 2 veces ni se va a enciclar, ¿sí? While 1, while 2, while 1 y while 2. Muy bien, entonces el break rompe el ciclo más cercano. O sea, si se dan cuenta, dentro de este while hay otro while, pero a la hora que encuentre un break, rompe el más cercano, que sería este while, no rompe este otro. Pero si yo coloco dos break, por ejemplo acá, podemos ver la salida, solo va a ejecutar while 1 y while 2, ¿sí? Esas son las utilidades que podemos usar con el break. También existe la palabra reservada continue, que ese también se utiliza en los ciclos, pero es más para el for. Entonces descomentemos el código y regresamos a nuestra calculadora y todo está bien. Ya podemos operar. Espero les haya servido el video y que sigan aprendiendo. La verdad, programar es muy bueno, pero programar bien es mucho mejor.